Bueno, esto fue ya cuando, después de trabajar en este, que me tiré 3 o 4 años, incluso hice la mili, donde nací, por desgracia. Hice la mili donde nací, a 3 o 4 kilómetros de donde vivían mis padres. Y incluso el mes que me dieron de permiso, en eso me vine a Barcelona y después volví a completar la mili y me vine otra vez directamente. Y ya después de allí, en este taller, mi cuñado trabajaba en la Pegaso, la empresa de camiones nacional, esta que era del gobierno junto con la SEA. Y entré allí, me dijo mi cuñado que trabajaba allí, y necesitan 2 personas, 2 montadores. Y recuerdo que fui a hacer la prueba y junto con otro chico también, tal Serrano. Y entramos y nos dan unas naves muy grandes, una fábrica grandiosa. En montaje y nos dijo un señor, dice, tenéis que montar este cambio de mano. Y el otro me mira y dice, ¿tú sabes algo? Y digo yo, ni idea. Y dice, pues yo tampoco. Y empezamos a mirar allí, a mirarla por toda la rueda y todo aquello, la palanca y todo aquello, el freno de mano del camión. Y al cabo, no sé, de media hora o 3 cuartos, allí nosotros de pie en el banco sin hacer nada. Viene el encargado y dice, ¿qué habéis hecho? Nada, no sabemos absolutamente nada de cómo se monta esto. Y dice, pues ya os podéis marchar. Y nos fuimos igual. Yo creí que aquello ya, y al cabo de una semana por ahí me mandaron a llamar. Iban a hacer unos cursillos teórico-prácticos que duraban 6 meses. Estábamos de 6 a 10 teóricas, nos enseñaban de todo, de todo, de todo, y 4 horas en máquina. Íbamos con el operario estaba trabajando, ganándose la prima, y nosotros aprendiendo cómo se trabajaban aquellas máquinas, íbamos cambiándonos de máquinas. Y entonces, de vez en cuando el operario, si tenía confianza en ti, según qué faena estuviera haciendo, era todo rectificar. No sé si sabes lo que es rectificar. Rectificar, el oficio de rectificar son muelas de estas que usan los afiladores para afilar los cuchillos. Pues entonces eso era para rectificar piezas que venían de hornos, que una vez de horno, por ejemplo, estaba el tornero, te hacía una pieza en blando, un piñón, una rueda, etcétera, etcétera. Esto lo iba después a tratamientos térmicos, que era horno. Las metían en unos hornos que cogían una dureza que después no había herramienta, ninguna herramienta que pudiera cortar aquella pieza. Había cogido una dureza enorme. Entonces solamente se podía tratar con muelas. Eran ruedas, a lo mejor que para hacer el agujero, una muela entraba, giraba en el sentido de corte y aquello le rebajaba unas décimas, porque para trabajar con aquellas muelas eran décimas lo que quitaba. Y entonces empecé a trabajar allí, y entonces cuando empecé ya a conocer lo que es la dictadura de Franco y a enterarme de lo que había, porque en aquellos tiempos se hablaba de que había la dictadura franquista, había una comisaría en la Villa Laetana, que no sé si existe todavía, que allí decían, sacaban octavillas, allí los que habían allí un poco en contra del franquismo, y sacaban octavillas, que le llamaban octavillas, eran unos folios escritos, sacaban octavillas diciendo las torturas que hacían en la Vía Laetana, en las comisarías, pero principalmente en Vía Laetana, de que los torturaban y que no querían hablar, los tiraban por la escalera y después decían que se habían intentado escapar. Y bueno, esto ya los 1 de mayo salíamos en manifestación a donde estaba la convocatoria. Esto normalmente era Avenida San Antonio, Gran Vía, Vía Layetana, La Rambla, íbamos cambiando. Pero yo no sé qué pasaba en aquellos tiempos, que era empezar, íbamos disueltos todos. Ya sabíamos dónde teníamos que ir porque en la fábrica ya nos lo habían dicho. Y no íbamos, claro, en grupo ni muchísimo menos, aquellos en grupo ya te cogían antes de llegar a la manifestación, en el metro, donde fuera. Y recuerdo que una vez me encontré con un chico en el metro, uno de los que eran los que convocaba, oye, 1 de mayo tenemos que ir, era uno de los cabecillas.
hacía a Medina, y llevaba un paraguas. Y le pregunto, era como de mayo, hacía un tiempo estupendo. Yo, inocente, le pregunto, ¿y para qué llevas ese paraguas? Calla. Dice, esto es por si hay que vienen a pegarme o lo que sea, para contestarle con el paraguas. Y yo me quedé un poco, yo era muy inocente en aquellos tiempos, porque aunque tuviera 25 años que tenía ya, pues yo entré en esta fábrica el 1 de marzo del 66, tenía 25 años, y en aquellos tiempos no se era tan espabilado que ahora con 14 y 15 años, pues yo era, aparte de muy tímido, mucho, mucho, exageradamente tímido. Y en los 1 de mayo pues llegábamos, y a donde estuviera la convocatoria, que empezaba, ya después nos agrupábamos, y entonces habíamos a lo mejor allí una barbaridad, porque nos juntábamos no solamente de esta fábrica, sino de todas las de Barcelona, y éramos una cantidad enorme de hombres y mujeres, y yo no sé qué pasaba, pero al minuto de estar allí en manifestación y gritando las consignas y todo esto, al minuto aparecía la policía allí corriendo, desaparecíamos y nos desintegrábamos. Y recuerdo en la Rambla, recuerdo que una vez los policías y los de paisanos cogieron a un hombre y le estaban dando una semanta de palo. Y el hombre decía que yo no estaba en una manifestación, que yo no estaba, que yo venía por aquí paseando. Yo me acuerdo que el comisario era un tío enclenque como yo, bajito. Digo, ¿cómo es posible? Y le estaban dando, yo no sé si era verdad lo que decía este hombre o no era verdad, pero yo sé que estaban allí con él, patadas, yo qué sé. Y entonces nosotros, todos los demás, nos metíamos en tiendas, viendo escaparates y esto y lo otro, y nos íbamos disparados. Y después al otro día en fábrica, ¿de qué? ¿Cómo fue? Pero ¿cómo es posible que se enteren de esto si nada más empezar? Y esto era siempre, siempre, siempre. Supongo que habían gente en fábrica, que esto lo decían la policía y todo esto, porque en fábrica había una cantidad de gente enorme que eran fáciles. En estas fábricas que había una cantidad de enchufados enorme, enorme, enorme. A nivel de grupo creo que éramos 15.000, a nivel de Valladolid, Madrid, Mataró y Barcelona, que eran las fábricas. Y había una cantidad de fasas que se llamaban en aquellos tiempos falangistas, falangistas. Una cantidad enorme, enorme, enorme. Y supongo que estos pues lo dirían y si lo traían, yo qué sé. No, hombre, en aquellos tiempos la radio era todo de Falange, en la televisión, los cines que te daban dos películas y el nodo lo primero que te daba el nodo y Franco hablando, la gente con la camisa azul, el nodo prácticamente era franquista, el nodo prácticamente era franquista, todo, todo, todo. En eso se notaba después. Las películas simplemente un beso estaba, no se podía, porque había la censura, simplemente un beso, que en aquellos tiempos todas las películas eran folclóricas, de las flores, etcétera, etcétera. Y, pero ni un beso no se podían dar, ni un beso, porque la censura no prohibía. Un beso los dan, prohibido completamente. Ya después con el tiempo aquí en Barcelona, ya esto ya después se iba a perpiñar la gente a ver películas y todo esto. Todos los hombres teníamos un calendario de una mujer desnuda, bueno, en bikini, en los armarios, pero todo lo que estaba prohibido, claro, aquello era un deseo de los hombres. Y todo eso, en las taquillas de los armarios de la fábrica, tenemos cantidad de calendarios, que eran calendarios, con mujeres, bueno, que en los pechos de una mujer en aquellos tiempos era, y todos los camioneros llevaban en las ventanillas y cosas estas. Cuando prohíben algo, pues vamos, ahora nadie lo mira, y en aquellos tiempos la prohibición, pero exageradamente
la censura en España era, en todas estas cosas se notaba la dictadura. Y recuerdo también, me parece en el año 75, cuando mataron a aquella gente que decían que eran de ETA, porque ETA en aquellos tiempos no era, según parecía, no era la ETA de ahora, ni muchísimo menos, era una gente que salió del País Vasco que estaban en contra de lo que era la dictadura. Yo recuerdo que aquí en el cementerio de Sardañola mataron a uno que le llamaban el Chiqui, así con X, X, Y, Q, U, I, así. Y yo recuerdo que guardé un, un recorte del periódico que no sé dónde habrá ido a parar, pero lo tuve, incluso se puso el papel amarillo. Y estuve, ese día yo estuve por donde lo mataron, ese era el árbol, el pino y todo donde lo mataron. Que por cierto iba en el coche, por allí por el cementerio, en la carretera, que todo estaba sin asfaltar y estaba poblada de guardias civiles y de policías de paisanos, poblada. Y me pararon, yo no sé por qué se me ocurrió ir por allí, pero fui, y unos de paisanos me pararon, yo no, pues he venido a pasear. Y dice, pues vaya allí a donde está ahora la funeraria y presente sea a, a comandante de la Guardia Civil. Voy allí, me presento y digo, oiga, que me han mandado allá arriba unos policías de paisanos. Y va y me dice, váyase, váyase. Y allí mataron al Chiqui, que después está muchas veces en ese árbol. Que por cierto, ahora me parece que ponen flores en otro árbol de por allí y no es el árbol donde ponen las flores, en otro sitio. Y a veces voy por allí y veo a ver si están las balas y todo eso, pero no. Para que en aquellos tiempos, te vuelvo a repetir, la ETA no era ni muchísimo menos lo que ahora. Ahora son unos criminales y unos sádicos.